Se arrastró por una grieta no más ancha que sus hombros. A 40 pies de profundidad, la cueva se abría a una sala del tamaño de una catedral. La grieta siempre había estado allí. Recorría verticalmente la pared de piedra caliza de la cresta de los huesos, como una herida que nunca había cicatrizado. 3 pies de alto, 18 pulgadas de ancho, exhalando un aliento frío que olía a mineral húmedo y a tiempo profundo. Los cazadores pasaban de largo. Los leñadores pasaban de largo. Los niños arrojaban piedras en su interior y las escuchaban repiquetear hasta el silencio. Nadie se arrastraba dentro. Era demasiado estrecha, demasiado oscura y demasiado parecida a una boca. Caleb Yancey se arrastró dentro el 11 de noviembre de 1848. Tenía 37 años, era el menor de 4 hermanos, y no le habían dado nada. Esto no era una exageración ni la distorsión autocompasiva de un hombre que sentía que merecía más. Era un hecho registrado en los archivos testamentarios del condado de Harlan para la herencia de Solomon Yancey, fallecido en octubre de 1848. Las tierras de la familia, 260 acres de bosques y pastos mixtos en las colinas de Kentucky, al sur del paso de Cumberland, se dividieron entre los 3 hijos mayores. A Caleb, el más joven, Solomon le dejó la parcela de la cresta, 40 acres, siendo esa porción de terreno rocoso y adecuado, situada al este del arroyo y al sur de la antigua línea de demarcación, junto con lo que sea que se encuentre allí. Lo que sea que se encuentre allí. Sus hermanos se habían reído de eso. La parcela de la cresta era la cresta de los huesos, una larga y estrecha espina dorsal de piedra caliza, expuesta que se extendía por media milla sobre el valle del arroyo. Demasiado empinada para cultivar, demasiado rocosa para talar, demasiado árida para pastar. Había estado en la familia durante 3 generaciones y nunca había producido un solo dólar de valor. Y su padre la había incluido en el testamento, suponían los hermanos, como una formalidad. O quizás como una última broma silenciosa, a expensas del hijo con el que nunca había sabido muy bien qué hacer. «Te quedaste con los huesos», dijo Franklin, el mayor, de pie en el porche de la granja que ahora era suya. Tenía 46 años. Era corpulento y metódico, un hombre que medía el mundo en acres y fanegas. La cresta de los huesos, apropiado para el enano. «Ni siquiera son buenos huesos», añadió Horace, el segundo hermano, que había recibido los derechos de la madera y el aserradero. «Piedra caliza, no se puede construir con ella, no se puede quemar, no se puede comer». El tercer hermano, William, no dijo nada. William era el callado, el más cercano a Caleb en temperamento, si no en afecto. Había recibido los pastos del sur y el ganado. Estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. No estaba dispuesto a participar en la burla, pero tampoco a desafiarla. Caleb tomó la escritura y se fue. No tenía a dónde ir excepto a la cresta, así que fue allí. Caminó hacia el este desde la granja, cruzó el arroyo sobre un tronco de nogal caído y subió la ladera a través de un bosquecillo de tuliperos, cuyas hojas se habían vuelto del color del oro viejo bajo la luz de noviembre. El terreno se hizo más empinado. La tierra se adelgazó. Los árboles dieron paso a matorrales de cedro y luego a roca desnuda. Era piedra caliza de un gris pálido, fracturada y erosionada, cubierta de manchas de líquen que eran, a su vez, del color del hueso. La cima de la cresta era una plataforma estrecha, de unos 30 pies de ancho en su parte más amplia, que se extendía de norte a sur con caídas pronunciadas a cada lado. Desde la cima, Caleb podía ver el valle del arroyo abajo, la granja donde sus hermanos se repartían las últimas herramientas de su padre, y más allá, la neblina azul de las montañas de Cumberland, perdiéndose en la distancia. Estaba solo. Había estado solo la mayor parte de su vida de la manera particular en que lo están los hijos menores. Presente en la familia, pero periférico a ella. Amado en teoría, pero ignorado en la práctica. Su madre había muerto cuando él tenía 9 años. Su padre había sido un hombre práctico que valoraba a los hijos prácticos. Y Caleb, que prefería leer a Arar y las preguntas a las respuestas, nunca había estado a la altura.
Se había educado a sí mismo con libros prestados y la biblioteca de un ministro presbiteriano del pueblo más cercano. Acumuló un conocimiento desordenado pero genuino de historia natural, geología y los principios de la observación científica. Habría sido impresionante en un estudiante universitario, y era simplemente excéntrico en el hijo menor de un granjero de Kentucky, y tenía 40 acres de roca, $11 en monedas, un saco de dormir, un hacha, un cuchillo, un rollo de cuerda, una linterna de hojalata y un saco con 3 libros. Los principios de geología de Yale, una copia usada del American Journal of Science de Silliman y la Biblia de su madre. No la guardaba por devoción, sino porque la letra de ella estaba en los márgenes, y su letra era lo más parecido a su voz que quedaba en el mundo. Acampó en la cresta esa primera noche, al abrigo de un afloramiento de piedra caliza que bloqueaba el viento. Hizo un pequeño fuego con madera de cedro caída, comió un puñado de maíz tostado y se sentó a mirar las estrellas. Eran muy brillantes y muy lejanas, y completamente indiferentes al hecho de que Caleb Yancey poseía 40 acres de nada. Por la mañana empezó a recorrer sus tierras. No le llevó mucho tiempo. La cresta de los huesos era estrecha, y 40 acres de cresta estrecha cubrían mucha distancia lineal, pero muy poca superficie útil. Caleb la recorrió en 2 horas, anotando lo que veía. Piedra caliza expuesta en lechos horizontales, muy fracturada, con sumideros ocasionales donde la roca se había disuelto y colapsado. La vegetación era escasa: cedro rojo, algunos robles raquíticos, matas de pasto azul en las bolsas de tierra poco profundas, ni manantiales, ni terreno llano, ni madera que valiera la pena cortar. Sus hermanos habían tenido razón en una cosa: la tierra era, según cualquier medida convencional, inútil. Pero Caleb no era convencional, era observador. Y lo que observó mientras caminaba por la cresta, esa fría mañana de noviembre, fueron las fracturas. La piedra caliza estaba llena de ellas, grietas verticales que atravesaban la roca a intervalos irregulares, algunas finas como un cabello, otras lo suficientemente anchas como para meter una mano. La mayoría estaban secas y vacías, no llevaban a ninguna parte, pero varias de ellas respiraban. Caleb había leído sobre esto en Lyell, el fenómeno de la respiración de las cuevas, en el que el aire entra y sale de pasajes subterráneos en respuesta a cambios en la presión barométrica y la diferencia de temperatura. Una grieta que respiraba significaba un vacío debajo. Un vacío significaba una cueva. Y una cueva en una región de piedra caliza podía significar cualquier cosa. Encontró la grieta más grande en la cara este de la cresta, más o menos a la mitad de su longitud. Era una fisura vertical en un pequeño acantilado, de 3 pies de alto y aproximadamente 18 pulgadas de ancho. Lo justo, juzgó, para que un hombre entrara de lado si no era grande. Caleb no era grande. Medía 5 pies y 7 pulgadas y era delgado, con hombros estrechos. Tenía el tipo de complexión fibrosa que sus hermanos siempre habían confundido con debilidad. Se arrodilló junto a la grieta y puso la mano delante. El aire frío salía, constante, persistente, con una fuerza que le sorprendió. La diferencia de temperatura entre el aire dentro de la grieta y el aire de noviembre de fuera era significativa. Estimó la exhalación en unos 55 grados, cálido en comparación con el aire de la superficie, que estaba a poco más de 40 grados. El olor era limpio, piedra húmeda, una leve agudeza mineral, sin podredumbre, sin azufre. Aire bueno, aire en movimiento, aire que había estado en algún lugar y se dirigía a otro. Caleb encendió su linterna. Se quitó el abrigo porque 18 pulgadas eran 18 pulgadas y necesitaba cada fracción. Se giró de lado, sostuvo la linterna frente a él con la mano derecha y se metió en la grieta. Los primeros 10 pies fueron los peores. Las paredes de piedra caliza presionaban su pecho y su espalda simultáneamente. Cada respiración requería una expansión consciente de sus costillas contra la piedra. La roca era áspera, no lo suficiente como para cortar, pero sí abrasiva. Raspaba su camisa
y la piel debajo con cada pulgada de avance. No podía mover los brazos libremente. No podía girar la cabeza. Solo podía ver lo que la linterna iluminaba directamente delante. Más grieta, más piedra. Un estrechamiento que hizo que su corazón se acelerara antes de que se ensanchara de nuevo, apenas lo justo. Se movía deslizando los pies hacia adelante, luego moviendo las caderas, luego los hombros y de nuevo los pies. No era tanto arrastrarse como ser tragado, una lenta y progresiva consumición por la piedra. El aire frío fluía a su lado, más fuerte ahora, y él lo siguió como un hombre en un río sigue la corriente, sin confiar en que fuera a un lugar que valiera la pena. A los 20 pies, la grieta se inclinaba ligeramente hacia abajo. El suelo bajó 6 pulgadas y las botas de Caleb rasparon la grava suelta que se había acumulado en el pasaje durante siglos. Las paredes estaban húmedas aquí, no goteaban, pero estaban resbaladizas por la condensación. La humedad se sentía fría en sus manos cuando se apoyaba. La llama de la linterna parpadeó con el aire en movimiento, pero aguantó. A los 30 pies, la grieta se estrechó hasta lo que él juzgó eran 14 pulgadas. Se detuvo. Sus costillas estaban comprimidas. Su respiración era superficial y rápida. Por primera vez, una punzada de miedo atravesó la curiosidad y la determinación. Un puro terror animal al encierro, a quedarse atascado, a morir en la oscuridad entre 2 paredes de piedra a las que no les importaba si vivía o moría. El miedo era primario y enorme, y llenó el estrecho espacio como el agua llena una vasija, sin dejar lugar para nada más. Cerró los ojos. Respiró. Contó 10 respiraciones, cada una pequeña guerra contra la piedra que presionaba su pecho. Y entonces el miedo pasó, o más bien, él lo atravesó. Como un hombre pasa por una puerta, de una habitación a otra, del pánico a una calma fría y clara que se sentía como lo opuesto a todo lo que acababa de experimentar. Abrió los ojos y siguió avanzando. A los 35 pies, la grieta comenzó a ensancharse. Las paredes retrocedieron, primero 1 pulgada, luego 2, y de repente, 1 pie a cada lado. Caleb pudo mover los brazos, girar los hombros, respirar sin luchar por ello. El suelo se niveló y luego volvió a bajar, esta vez más abruptamente, una rampa natural que descendía hacia la oscuridad. A los 40 pies, la grieta terminó. Caleb Yancey levantó su linterna y miró hacia una sala del tamaño de una catedral. La cámara era inmensa. La luz de la linterna, que había sido suficiente para iluminar cada detalle de la grieta, se disolvía en la oscuridad como una vela alzada hacia el cielo nocturno. Caleb podía ver el suelo bajo sus pies, piedra caliza lisa, pálida como la leche, que descendía suavemente. Y la pared más cercana, quizás a 20 pies a su izquierda, que se elevaba verticalmente hacia la negrura. Pero la pared lejana, el techo, las dimensiones completas del espacio, estaban fuera del alcance de la linterna. Estaba de pie en un pequeño círculo de luz al borde de algo vasto, y la vastedad lo presionaba no con el peso claustrofóbico de la grieta, sino con su opuesto. Una amplitud tan profunda que era casi vertiginosa. Gritó. No una palabra, solo un sonido, una única sílaba expulsada de su pecho. El eco le devolvió el sonido 3 veces, cada repetición más débil y lejana, llegando desde direcciones que no podía precisar. La cámara tenía profundidad, tenía altura, tenía distancias que su linterna no podía medir y su voz solo podía sugerir. Caminó hacia adelante. El suelo era notablemente uniforme, un pavimento natural de piedra caliza alisada por el agua, seco y sólido. Sus pasos resonaban con una cualidad que nunca antes había oído. Una resonancia que no era aguda ni metálica, sino profunda y sostenida, como si la propia piedra vibrara en simpatía. El aire estaba quieto y fresco. Estimó 56 o 57 grados y tenía un olor tenue y limpio a calcita y arcilla húmeda. Después de 30 pasos, la luz de su linterna alcanzó la pared lejana, pero no era una pared. Era una formación, una cortina masiva decolada de 30 pies de altura.
Caía en cascada desde el techo invisible, en ondas congeladas de color crema, ámbar y el rosa más pálido. La colada era translúcida en sus bordes más finos y la luz de la linterna la penetraba. Creaba un cálido resplandor que parecía emanar del interior de la propia piedra, como si la roca estuviera iluminada por algún fuego interno. Caleb se giró lentamente, sosteniendo la linterna en alto. A medida que sus ojos se adaptaban y su luz exploraba, la cámara se revelaba en fragmentos. Estalactitas colgaban desde arriba. Ahora podía ver sus puntas, captando la luz, algunas delgadas como carámbanos, otras gruesas y romas como pilares de iglesia. El techo, de donde surgían las estalactitas, estaba al menos a 40 pies de altura, posiblemente más. El suelo de la cámara estaba salpicado de estalagmitas que se elevaban de la roca en columnas y conos de diferentes alturas. Algunas apenas llegaban a la rodilla, otras eran más altas que el propio Caleb. Donde las estalactitas y estalagmitas se habían encontrado, a lo largo de cuántos miles de años no podía imaginar, formaban columnas completas. Iban del suelo al techo como los pilares de la catedral a la que se parecía la cámara. Y a lo largo de las paredes, en todas direcciones, la piedra caliza había sido esculpida por el agua en formaciones de una variedad asombrosa. Cortinajes de piedra colgaban en pliegues tan delicados como la tela. Gurs, delgadas paredes de calcita depositadas en los bordes de pozas poco profundas, creaban cuencas escalonadas. Contenían agua perfectamente quieta, clara como el cristal, que reflejaba la luz de la linterna hacia las estalactitas. En una alcoba, un grupo de elictitas, pequeñas formaciones retorcidas que parecían desafiar la gravedad, se enroscaban en espirales y tirabuzones. Cubrían una sección de la pared como coral congelado. Su belleza era casi insoportable. Caleb no era un hombre de emociones fuertes. Sus hermanos lo habrían llamado frío, aunque la verdad era que simplemente guardaba sus sentimientos en lo más profundo, como la tierra guarda su calor. Pero de pie en el centro de esa cámara, en el pequeño círculo de la luz de su linterna, rodeado de formaciones que habían estado creciendo en la oscuridad durante decenas de miles de años, sintió algo subir por su pecho que no pudo nombrar y no intentó hacerlo. Se sentó en una estalagmita que había sido aplanada en la parte superior por un antiguo flujo de agua y abrió su cuaderno. Le temblaban las manos, no de frío, no de miedo, sino por el simple y abrumador hecho de lo que había encontrado. Fecha, escribió, 12 de noviembre de 1848. Entré por la grieta en la cara este de la cresta de los huesos. Pasaje de aproximadamente 40 pies, muy estrecho. Se abre a una cámara de tamaño extraordinario. Estimo 80 pies de ancho, 100 pies de largo, techo de 40 pies o más. Formaciones, estalactitas, estalagmitas, coladas, gurs, elictitas. Temperatura aproximada de 56 grados. Calidad del aire buena. No se observan murciélagos. Suelo seco y nivelado. Hizo una pausa y luego añadió: esto es lo más extraordinario que he visto en mi vida. Pasó los siguientes 3 días explorando. La cámara de la catedral, no podía evitar llamarla así, aunque el nombre parecía presuntuoso e insuficiente, era solo el principio. Desde su extremo más alejado, detrás de la gran cortina de colada, un pasaje descendía abruptamente durante 60 pies y se abría a una segunda cámara, más pequeña que la primera, pero igualmente impresionante. Esta sala estaba dominada por una poza, una masa de agua quieta y clara, de unos 40 pies de diámetro y de profundidad desconocida. Se alimentaba de un lento goteo del techo que había estado cayendo, gota a gota, durante eras geológicas. Los bordes de la poza estaban bordeados de depósitos de calcita que se habían acumulado durante milenios en una cuenca natural de exquisita regularidad, como una pila bautismal en una iglesia diseñada por la propia tierra. Más allá de la cámara de la poza, la cueva continuaba. Un pasaje bajo, a gatas durante 20 pies, conducía a una tercera sala, esta vez larga y estrecha, como un pasillo,
con paredes cubiertas de un denso crecimiento de estalactitas de tipo popote. Tubos huecos de calcita, finos como pajitas para beber, colgaban del techo en grupos tan densos que parecían el dosel invertido de un bosque cristalino. Y los popotes de soda eran frágiles. Un soplo podía romperlos. Caleb se movió por la sala con una reverencia que rozaba el miedo, aterrorizado de que la llama de su linterna o su torpe cuerpo humano destruyeran algo que había tardado siglos en formarse. Hizo un mapa a medida que avanzaba, no con instrumentos, no tenía ninguno, sino con una cuidadosa estimación. Midió distancias a pasos, anotó las direcciones con la aguja de una pequeña brújula que llevaba y dibujó las formas de las cámaras y las conexiones de los pasajes en su cuaderno. El sistema de cuevas, tal como se reveló durante esos 3 días, resultó ser extenso. Al menos una docena de cámaras de varios tamaños conectadas por pasajes que iban desde una cómoda altura para caminar hasta estrecheces para arrastrarse sobre el vientre. La extensión total, estimó Caleb, era quizás de 1/4 de milla, aunque la naturaleza sinuosa y ramificada de los pasajes hacía imposible una medición precisa. La temperatura era notablemente constante en todo el sistema, entre 55 y 58 grados en cada cámara que midió, sin importar la profundidad o la distancia desde la entrada. Esto confirmaba lo que había leído en Lyell. Por debajo de cierta profundidad, la Tierra mantiene una temperatura estable, aislada de los extremos estacionales de la superficie. La cueva era una constante térmica, cálida en invierno, fresca en verano. Y a medida que Caleb exploraba más profundamente en el sistema, comenzó a comprender, con una claridad casi dolorosa en su practicidad, que esto no era solo una maravilla, era un recurso. Podía vivir aquí. El pensamiento no le llegó como una revelación repentina, sino como un reconocimiento gradual, como un hombre reconoce una cara en la multitud, primero un destello, luego una certeza. No tenía casa, no tenía dinero para construir una. Tenía 40 acres de tierra en la cresta que no se podían cultivar, ni talar, ni pastar. Pero debajo de esa tierra, oculta detrás de una grieta no más ancha que sus hombros, había un refugio natural de extraordinaria calidad. Seco, cálido, espacioso, con buen aire y agua limpia. Solo la cámara de la catedral era lo suficientemente grande como para construir una casa en su interior, con espacio de sobra. La poza proporcionaba agua. La temperatura constante eliminaba la necesidad de combustible para calefacción. Se mudó el 15 de noviembre. Llevó su saco de dormir, sus libros, sus herramientas y la comida que le quedaba a través de la grieta. Fue un proceso laborioso que requería empujar cada objeto por delante a través del estrecho pasaje y luego deslizarse detrás de él. Acampó en la cámara de la catedral, cerca de la base de la gran cortina de colada, donde una alcoba natural en la roca proporcionaba un espacio protegido del tamaño de una habitación pequeña. Extendió su saco de dormir en el liso suelo de piedra caliza. Puso su linterna sobre una estalagmita de cima plana. Abrió la geología de Lyell y leyó durante 1 hora a la luz de su propia pequeña llama, rodeado de formaciones que el propio Lyell habría admirado. La oscuridad, cuando apagó la linterna, fue absoluta. No la oscuridad de una noche nublada o una habitación cerrada, sino la oscuridad de la tierra profunda. Una negrura tan total que sus ojos no podían encontrar diferencia entre abiertos y cerrados. Era la misma oscuridad que había existido en esta cámara desde que se formó la roca, desde que el agua la talló, desde que la primera estalactita comenzó su descenso infinitamente lento del techo al suelo. Caleb se acostó en ella y escuchó el silencio, que no era del todo silencio. Estaba el débil goteo de la cámara de la poza, el movimiento apenas perceptible del aire a través de los pasajes. Y debajo de todo, un profundo zumbido subsónico que podía sentir más que oír, la vibración de la propia tierra, paciente y enorme. Durmió profundamente. La piedra lo sostenía como una mano. El primer invierno fue una prueba de logística más que de supervivencia. El problema era la grieta. Todo lo que Caleb necesitaba, comida, combustible para su linterna, herramientas, materiales de construcción,
Tenía que pasar a través de 18 pulgadas de piedra caliza. No podía meter madera. No podía meter una estufa. No podía meter nada más ancho que sus propios hombros estrechos. E incluso sus hombros requerían un movimiento lateral que convertía el transporte de cualquier cosa más allá de los suministros más básicos en un ejercicio de paciencia y geometría creativa. Lo resolvió de forma incremental. Primero, ensanchó la grieta, no de forma drástica. No tenía pólvora ni deseaba dañar la estructura natural de la cueva. Pero con cuidado, con un martillo y un cincel, eliminó 6 pulgadas de roca saliente en el punto más estrecho. Esto llevó el pasaje de 14 pulgadas a 20 en su punto más angosto, lo que marcó la diferencia entre un apretón que lo dejaba sin aliento y un pasaje que era simplemente incómodo. El trabajo le llevó 2 semanas. Cada golpe de cincel enviaba un eco agudo a través del pasaje y hacia la catedral, y cada eco le recordaba a Caleb que estaba alterando algo antiguo, algo que había existido en sus dimensiones precisas durante milenios. Quitó solo lo necesario, nada más. Segundo, estableció un sistema de suministro. Llevaba comida, aceite para lámparas y pequeñas herramientas a través de la grieta ensanchada, guardándolos en la cámara de la catedral en alcobas naturales que servían de despensa, taller y almacén. Objetos más grandes, tablones, una pequeña olla de hierro que compró en el pueblo con los dólares que le quedaban, una segunda linterna, los empujaba por delante a través del pasaje, a veces tardando 1 hora en mover un solo objeto 40 pies. Tercero, comenzó a construir dentro de la cueva. No una casa. La cueva era su casa, sino el mobiliario y la infraestructura que transformaron la piedra desnuda en un espacio habitable. Construyó una plataforma para dormir con tablones de cedro, elevada a 1 pie del suelo para mantener su ropa de cama seca. Construyó un escritorio con madera recuperada, encajándolo en la alcoba cerca de la cortina de colada, donde la luz de su linterna se reflejaba de la manera más sutil en la piedra translúcida. Construyó estantes para sus libros y su creciente colección de especímenes minerales. Cada mueble se construyó dentro de la cueva con componentes lo suficientemente pequeños como para pasar por la grieta, ensamblados con juntas de mortaja y espiga y clavijas de madera. Sin clavos, porque los clavos requerían una forja, y una forja requería una ventilación que la estrecha entrada de la cueva no podía proporcionar. Resolvió el problema de la cocina con su ingenio característico. Construyó una pequeña hoguera cerca del pasaje de entrada, en el punto donde la grieta comenzaba a ensancharse hacia la catedral. La corriente de aire natural a través de la grieta, esa constante exhalación de aire de la cueva, llevaba el humo hacia afuera y hacia arriba, creando una chimenea natural que no requería construcción. El fuego era pequeño, alimentado con leña de cedro y palos de madera dura que traía a diario, y proporcionaba suficiente calor para cocinar comidas sencillas: frijoles, harina de maíz, cualquier animal que pudiera atrapar en la cresta. Para diciembre, había establecido una rutina. Las mañanas las pasaba en la superficie, revisando trampas, recogiendo leña, haciendo la caminata semanal al asentamiento más cercano para comprar provisiones. La caminata era de 6 millas en cada sentido, y con la nieve y el hielo que hacían peligroso el cruce del arroyo, el viaje podía llevar la mayor parte del día. Llevaba lo que podía: harina, sal, aceite para lámparas, el lujo ocasional del café, y lo empujaba a través de la grieta por la noche. Su aliento se empañaba en el aire frío del exterior, mientras que la cálida exhalación de la cueva lo recibía como un saludo. La soledad era más difícil de manejar que el frío. Hubo días, especialmente en enero, cuando la luz era gris y tenue, y la cresta parecía el último lugar habitado de la tierra, en los que Caleb se sentaba en la cámara de la catedral y sentía el peso de su aislamiento como algo físico que le oprimía el pecho, como la piedra caliza le había oprimido durante su primer paso por la grieta. No tenía con quién hablar, con quién compartir una comida, nadie que se diera cuenta si se caía en el pozo o se rompía un tobillo en la cresta helada, o simplemente dejaba de salir de la cueva una mañana.
En esos días, leía. Leía a Lyle como un hombre solitario lee cartas, no solo por información, sino por compañía, por el sonido de otra mente hablando a través de la distancia de años y millas. Leía el diario de Silliman e imaginaba a los profesores y estudiantes que habían escrito sus artículos. Los imaginaba en habitaciones cálidas, con ventanas y colegas, discutiendo las mismas formaciones que lo rodeaban en la oscuridad. Leía la Biblia de su madre y trazaba su letra con el dedo. La tinta desvaída era un hilo que lo conectaba con una mujer que había muerto cuando él era demasiado joven para entender lo que estaba perdiendo. Y trabajaba. El trabajo era el antídoto. Mientras sus manos se movían, construyendo, tallando, midiendo, escribiendo, la soledad retrocedía a una distancia manejable, como un sonido que siempre estaba presente, pero que podía ignorarse si te concentrabas en algo más cercano. Aprendió en ese primer invierno que el propósito era una medicina más fuerte que el descanso, y que la cueva, con sus interminables formaciones, pasajes y misterios, proporcionaba más propósito del que podría agotar en toda una vida. Las tardes y noches las pasaba bajo tierra, en el calor constante de 56 grados, trabajando en su espacio vital, explorando nuevos pasajes y registrando sus observaciones en su cuaderno. El cuaderno se estaba convirtiendo en algo más que un diario. Se estaba convirtiendo en un estudio sistemático de la cueva. Un registro detallado de cada cámara, cada pasaje, cada formación, con mediciones, bocetos y observaciones geológicas que reflejaban la creciente comprensión de Caleb sobre los procesos que habían creado este mundo subterráneo. Documentó la hidrología de la cueva, trazando el camino del agua desde el goteo en la cámara de la poza a través de una serie de canales naturales hasta lo que él creía que era un manantial que emergía en la cara sur de la cresta. Documentó las formaciones, identificando calcita, aragonito y lo que sospechaba que era yeso en la sala de los popotes de soda. Documentó las variaciones de temperatura, mínimas pero medibles, entre las cámaras y los patrones de movimiento del aire que cambiaban sutilmente con los cambios del clima en la superficie. No era un geólogo de formación. Era el hijo de un granjero con libros prestados y un don innato para la observación. Pero las observaciones eran precisas y los registros eran meticulosos, y la cueva, tal como emergía en su cuaderno, era un lugar de una complejidad y significado mucho mayores de lo que cualquier visitante casual podría haber adivinado. La noticia llegó al asentamiento, como siempre llegan las noticias. Un trampero llamado Olin Fuchs, siguiendo el rastro de un ciervo por la cresta de los huesos en enero, notó humo saliendo de una grieta en la roca. Investigó y encontró, para su considerable alarma, el abrigo de un hombre y un rollo de cuerda en la entrada de lo que parecía ser una fisura en la tierra. Gritó. Después de un momento, una voz respondió desde el interior de la roca. «¿Quién anda ahí?», dijo la voz. «Olin Fuchs». «¿Y quién diablos es usted?» «Caleb Yancey. Vivo aquí». Hubo una pausa. «¿En la roca?» «En la cueva detrás de la roca». «Entre si quiere». Fuchs no entró. Fue al pueblo y le contó a todo el que encontró que el hijo menor de Solomon Yancey se había vuelto loco y vivía dentro de la cresta de los huesos como una serpiente en una grieta. La historia se extendió rápidamente, adquiriendo adornos con cada relato. Para cuando llegó a los hermanos de Caleb, la versión que escucharon fue que Caleb se había vuelto loco por el dolor de la muerte de su padre y dormía en un agujero en el suelo, comiendo carne cruda y hablando solo. Franklin cabalgó hasta la cresta en una fría mañana de febrero, no por preocupación, sino por un sentimiento de vergüenza propietaria. Un Yancey viviendo en una grieta en la roca daba mala imagen a la familia, y Franklin, como el mayor, sentía la obligación de abordarlo. Encontró a Caleb en la entrada de la grieta, partiendo leña. «Tienes que bajar de aquí», dijo Franklin, sin desmontar. «¿Por qué?» «Porque estás viviendo en un agujero. Estoy viviendo en una cueva. Hay una diferencia. La gente está hablando. La gente siempre habla. No requiere mi participación». La mandíbula de Franklin se tensó.
No estaba acostumbrado a la resistencia de Caleb, que había pasado toda su vida siendo dócil e invisible. Papá no te dejó esta tierra para que te metieras en ella como una marmota. Papá no me dejó esta tierra en absoluto. Me dejó un trozo de papel que dice que soy dueño de la roca. Lo que yo haga con la roca es asunto mío. Franklin lo miró fijamente durante un largo momento. Has cambiado, dijo finalmente. Encontré algo por lo que valía la pena cambiar. Franklin se fue. No preguntó qué había encontrado Caleb, porque no se le ocurrió que una grieta en una cresta de piedra caliza pudiera contener algo que valiera la pena encontrar. Esta falta de imaginación no era exclusiva de Franklin. La compartían casi todos en el asentamiento, y se necesitaría un forastero, alguien que tratara con maravillas en lugar de fanegas, para reconocer lo que Caleb había descubierto. Ese forastero llegó en abril de 1849 en la persona del doctor Nathaniel Crane. Crane era profesor de ciencias naturales en la Universidad de Transilvania en Lexington. Un hombre alto y anguloso de poco más de 60 años, con el pelo blanco y la energía inquieta de alguien que había pasado toda una vida haciendo preguntas y aún no se le habían acabado. Había venido a la región de Cumberland para estudiar la topografía kárstica, el paisaje de piedra caliza de sumideros, manantiales y cuevas que caracterizaba la geología del este de Kentucky. Y había oído a través de la red de contactos locales que todo buen científico de campo cultiva sobre un hombre que vivía dentro de una cresta. Llegó a la cresta de los huesos un martes por la tarde de abril, acompañado por un estudiante asistente y una mula cargada con equipo de topografía. Caleb lo recibió en la grieta. «Señor Yancey», dijo Crane, mirando la fisura con la ávida atención de un hombre que ve las grietas en la roca como otros hombres ven puertas. «Me han dicho que encontró una cueva». «Encontré varias cuevas», dijo Caleb, «conectadas detrás de esta grieta». «¿Qué tan grandes?» «La cámara principal mide aproximadamente 80 por 100 pies, con un techo de 40. Hay al menos una docena más de cámaras más allá». Las cejas de Crane se arquearon. «¿Ha medido?» «Lo mejor que he podido, a pasos y por estimación. He estado llevando registros». «¿Puedo ver los registros y la cueva?» Caleb lo dejó entrar. El paso a través de la grieta fue difícil para Crane, que era más alto y más ancho que Caleb, pero el profesor lo negoció con una determinación que rozaba la obsesión. Emergió en la cámara de la catedral con polvo de piedra caliza en su abrigo y una expresión de asombrada reverencia en su rostro. Pasó 4 días en la cueva. Midió la cámara de la catedral con instrumentos adecuados, una cadena de agrimensor y un clinómetro, y descubrió que medía 92 pies de largo, 78 de ancho y 44 pies desde el suelo hasta el techo en su punto más alto. Catalogó las formaciones con la precisión sistemática de un hombre que había pasado 30 años clasificando las maravillas de la tierra. Analizó el agua de la cámara de la poza y la encontró pura, alimentada por percolación a través de la piedra caliza, filtrada naturalmente, baja en minerales, potable sin tratamiento. Midió las temperaturas en 12 puntos de todo el sistema y confirmó las observaciones de Caleb. La cueva mantenía una temperatura notablemente estable entre 55 y 58 grados durante todo el año. También leyó los cuadernos de Caleb, todos ellos. Se sentó en la cámara de la catedral a la luz de la linterna, pasando las páginas con la cuidadosa atención de un hombre que reconoce la calidad cuando la ve. Y cuando terminó, miró a Caleb con una expresión que combinaba el respeto profesional con algo cercano al asombro. «Estos son excelentes», dijo Crane. «Sus descripciones de las formaciones son tan precisas como cualquiera que haya visto de topógrafos entrenados. Sus observaciones hidrológicas son...» Hizo una pausa, buscando la palabra. «Son rigurosas. ¿Dónde estudió?» «No estudié. Leí a Lyell y el diario de Silliman». «¿Aprendió geología por su cuenta con Lyell y Silliman?» «Aprendí a mirar por mi cuenta. Lyell y Silliman me enseñaron lo que estaba mirando». Crane guardó silencio por un momento. La luz de la linterna jugaba sobre la cortina decolada,
volviéndola ámbar. Señor Yancey, ¿entiende lo que tiene aquí? Dijo. Una cueva. Tiene uno de los sistemas de cuevas más significativos que he encontrado en 20 años de investigación kárstica. Solo las formaciones en la cámara de los popotes de soda valen un artículo científico. Las helictitas son especímenes de calidad de museo. Y esta sala hizo un gesto hacia la catedral. Esta sala es extraordinaria. La escala, la preservación, la variedad de formaciones. Este es un sitio de genuina importancia científica. Hizo una pausa de nuevo. También está el asunto práctico. ¿Qué asunto práctico? Turismo, dijo Crane. El turismo de cuevas se está convirtiendo en una industria importante en Kentucky. La cueva Mammoth ha estado recibiendo visitantes durante décadas. Hay operaciones en la cueva Diamante, en la cueva del Salitre, en una docena de sitios en todo el estado. La gente pagará buen dinero para ver algo como esto. Caleb miró alrededor de la cámara que había sido su hogar durante 5 meses. No había pensado en ella como algo que otras personas quisieran ver. Había pensado en ella como suya. No quiero dañar las formaciones, dijo. Ni debería. Las mejores operaciones son las cuidadosas. Visitas guiadas, acceso controlado, la preservación como prioridad. El valor de la cueva aumenta cuanto más intacta permanece. Crane se inclinó hacia adelante. Puedo ayudarle. Puedo llamar la atención de la comunidad científica sobre esto. Puedo conectarlo con personas que entienden tanto la ciencia como el negocio. Pero necesitará mejorar el acceso. Esa grieta no servirá para los turistas. Lo sé, dijo Caleb. Ya había estado pensando en ello. Pasó el verano de 1849 construyendo una entrada. La grieta en sí no podía ensancharse significativamente sin arriesgar un daño estructural a la cresta. La piedra caliza sobre la fisura soportaba carga, y quitar demasiado invitaría al colapso. Pero Caleb había identificado durante sus exploraciones un segundo punto de acceso potencial. Un sumidero en la cima de la cresta, aproximadamente a 30 pies al este de la grieta, que se conectaba con la cámara de la catedral a través de un pozo vertical. El pozo era natural, una chimenea en la roca, de aproximadamente 4 pies de diámetro, que descendía 25 pies hasta el suelo de la cámara. Había estado bloqueado en la superficie por un tapón de tierra y escombros que se había acumulado durante siglos, pero la conexión era real. Caleb podía sentir la corriente de aire subiendo a través de él cuando despejó los primeros pies de material. Excavó el pozo a mano, bajándose con una cuerda y sacando los escombros en un cubo. Le llevó 6 semanas. El trabajo era peligroso. Rocas sueltas caían de las paredes del pozo sin previo aviso, y 2 veces Caleb evitó por poco ser golpeado por piedras que lo habrían matado. Reforzó el pozo con un armazón de madera, un marco cuadrado de troncos entrelazados, apilados como el revestimiento de un pozo, que mantenía las paredes estables y proporcionaba una estructura para la escalera que finalmente instalaría. La escalera en sí fue una obra de artesanía que sorprendió incluso a Caleb. La construyó con acacia negra, la madera más dura y resistente a la pudrición disponible en las colinas de Kentucky, con peldaños redondos encajados en los largueros y asegurados con clavijas de roble. Descendía los 25 pies completos del pozo y aterrizaba en el suelo de la catedral cerca de la base de la gran cortina de colada. La subida no era fácil, pero era posible para cualquier persona en buena forma física, y eliminaba la grieta como acceso principal, abriendo la cueva a visitantes que nunca habrían cabido por 18 pulgadas de piedra caliza. Crane regresó en septiembre, trayendo a 2 colegas de la universidad y a un periodista del Lexington Observer. Descendieron por la escalera a la cámara de la catedral, y el periodista, un hombre llamado Parkhill, que había escrito sobre la cueva Mammoth y se consideraba difícil de impresionar, se paró en el suelo de la cámara y dijo, «¡Santo cielo!». No dijo nada más durante varios minutos. Se quedó en el círculo de luz de la linterna y giró lentamente, observando las estalactitas y estalagmitas, la gran cortina de colada y las columnas que se elevaban del suelo al techo.
como los pilares de una iglesia construida por fuerzas geológicas que hacían que la arquitectura humana pareciera tentativa en comparación. Cuando finalmente volvió a hablar, le preguntó a Caleb cuánto tiempo habían tardado en crecer las formaciones. Decenas de miles de años, dijo Caleb, quizás 100.000 para las columnas más grandes. Una estalactita crece aproximadamente 1 pulgada por siglo en condiciones ideales. Park Hill miró una estalactita que medía al menos 6 pies de largo. 600 años, dijo. Como mínimo, probablemente más. La tasa de crecimiento varía con la química del agua y la temperatura. Y ha estado aquí todo este tiempo, detrás de una grieta en una roca. Detrás de una grieta en una roca, confirmó Caleb. El artículo de Parkhill, publicado en octubre de 1849, describía la cueva catedral de Yancey en términos que eran inusuales para la prosa periodística típicamente contenida de la época. El artículo trajo cartas. Las cartas trajeron visitantes. Los visitantes trajeron dinero. Caleb cobraba 25 centavos por una visita guiada. 2 horas a la luz de una linterna, a través de la cámara de la catedral, la sala de la poza y hasta la galería de los popotes de soda. Limitaba los grupos a 6 personas para proteger las formaciones y para asegurarse de que cada visitante pudiera ver correctamente con la luz disponible. Era, por naturaleza, un guía tranquilo, no teatral, no dado a los alardes dramáticos que hacían populares a otros operadores de cuevas. Pero su conocimiento era profundo y genuino, y su respeto por la cueva era evidente en cada palabra que decía y en cada paso que daba. Y los visitantes se iban con la sensación de que les habían mostrado algo no solo hermoso, sino sagrado. Los ingresos fueron modestos al principio, $5 o $6 a la semana durante la temporada turística, pero eran constantes, y era más dinero del que Caleb había ganado jamás. Lo invirtió con cuidado. Mejoró la escalera. Construyó una pequeña cabaña en la cima de la cresta, cerca de la entrada del pozo, usando madera transportada desde el valle del arroyo. Compró mejores linternas, lámparas de aceite de ballena que ardían más brillantes y por más tiempo que las de cebo. Compró provisiones para el invierno, cerdo salado, harina, café, manzanas secas. Continuó viviendo en la cueva. Fue Crane quien le presentó a Ada Marsh. Ada tenía 29 años, era hija de un maestro de escuela en Lexington que había muerto el año anterior, dejándola con una pequeña herencia, sin familia y con una pasión por la ilustración botánica que era extraordinaria en su precisión y totalmente sin apoyo de ninguna afiliación institucional. Dibujaba plantas de la misma manera que Caleb observaba las cuevas, con una atención meticulosa, casi devocional, al detalle que transformaba lo ordinario en lo notable. Había estado ilustrando especímenes para el departamento de Crane en Transilvania durante 2 años, y cuando Crane mencionó que la cueva contenía un crecimiento vegetal inusual cerca de la entrada, helechos y musgos que prosperaban en la humedad constante del pasaje, Ada preguntó si podría visitarla para dibujarlos. Llegó en junio de 1850. Era alta, con el pelo castaño rojizo recogido en un práctico moño, y las manos manchadas de tinta en las yemas de los dedos de una manera que no se molestaba en ocultar. Llevaba una cartera de ilustraciones botánicas, un juego de lápices de dibujo y una lupa que llevaba en un cordón alrededor del cuello como un colgante. No estaba interesada en la grandeza de la cueva. Estaba interesada en sus bordes, la zona de transición donde el mundo subterráneo se encontraba con la superficie, donde la luz se desvanecía y comenzaba la oscuridad, donde las plantas se adaptaban a condiciones que ningún jardín podría replicar. Pasó horas en la entrada de la cueva dibujando los helechos que crecían en la humedad constante de la exhalación de la grieta. Culantrillos, helechos caminantes y una especie de hepática que no pudo identificar de inmediato, y que resultó, tras un examen posterior de Crane, no haber sido descrita previamente. Una nueva especie, encontrada en la entrada de una cueva a la que nadie había entrado hasta hacía 7 meses. Caleb la observaba trabajar. Observaba cómo se movía su lápiz, rápido y seguro, trazando líneas que capturaban no solo la forma de una fronda, sino su carácter,
la forma en que sostenía la luz, la forma en que se curvaba en la punta, la forma en que se relacionaba con la piedra sobre la que crecía. Observaba la forma en que ella miraba las cosas, con la misma intensidad que él ponía en las formaciones de la cueva. La misma negativa a ver algo una vez y seguir adelante. La misma convicción de que el mundo se revela solo a aquellos que están dispuestos a quedarse y mirar de nuevo. Tú ves las cosas, le dijo en la segunda noche, mientras se sentaban fuera de la cabaña viendo la puesta de sol pintar la línea de la cresta. Todo el mundo ve cosas, dijo Ada. Todo el mundo mira, no todo el mundo ve. Se volvió hacia él. Sus ojos eran del color de la poza en la segunda cámara de la cueva, oscuros, claros, con una profundidad que invitaba al estudio. Suenas como mi padre, dijo ella. Solía decir que ver es el trabajo más difícil que existe, más difícil que cavar, más difícil que construir. Porque cuando realmente ves algo, tienes que aceptar lo que hay, no lo que esperabas. ¿Qué esperabas aquí? Helechos. Encontré una nueva especie, una cueva y un hombre que vive dentro de una montaña. Diría que la realidad superó las expectativas. Se casaron en septiembre de 1850 en la iglesia del asentamiento, con Crane como testigo y el reverendo que dirigía la biblioteca de préstamo oficiando la ceremonia. Franklin, Horace y William no fueron invitados. La congregación, por así decirlo, una docena de familias de las colinas circundantes, asistió con una mezcla de curiosidad y buena voluntad que las pequeñas comunidades aportan a las uniones improbables. La novia era una mujer de Lexington con los dedos manchados de tinta. El novio era un hombre que vivía en un agujero en el suelo. El sentimiento general era que se merecían el uno al otro. Aunque si esto era un cumplido o una crítica, dependía de quién lo dijera. Ada se mudó a la cueva, no a la cabaña de arriba, que consideraba simplemente una conveniente área de preparación, sino a la cueva misma, la cámara de la catedral donde Caleb había estado viviendo durante casi 2 años. Trajo sus materiales de dibujo, sus libros, su lupa y un instinto para la organización que transformó el arreglo de soltero de Caleb, de saco de dormir y cuadernos esparcidos en un hogar de sorprendente comodidad y orden. Colgó tela en la entrada de la alcoba para crear un dormitorio privado. Organizó el área de cocina con la eficiencia de una mujer que había llevado la casa de su padre durante 10 años después de la muerte de su madre. Instaló un sistema de ganchos y estantes para secar hierbas y almacenar alimentos secos que utilizaba las irregularidades naturales de las paredes de la cueva con tanta inteligencia que los visitantes posteriores asumieron que habían sido tallados para ese propósito. Su asociación fue inmediata y completa. Ada se encargaba de la correspondencia con Crane y otros científicos, escribiendo cartas con una caligrafía clara y formal que daba un aire de autoridad institucional a lo que era, en realidad, una operación de 2 personas en una cueva. Gestionaba el creciente archivo de nombres y direcciones de visitantes, creando una lista de correo que finalmente alcanzaría las 300 entradas. Llevaba las cuentas, registros meticulosos de ingresos y gastos que les permitían planificar e invertir con una precisión que Caleb, dejado a su suerte, nunca habría logrado. Y dibujaba. Durante los años siguientes, Ada produjo una serie de ilustraciones de la cueva catedral de Yancey que finalmente serían reconocidas como obras maestras de la ilustración científica. Representaciones precisas y luminosas de la cortina de colada, la galería de los popotes de soda, los grupos de helictitas y las grandes columnas de la cámara de la catedral. Cada una capturaba no solo la forma de las formaciones, sino el juego de la luz de la linterna sobre la piedra, la sensación de profundidad, escala y edad silenciosa que hacía de la cueva lo que era. Trabajaba con grafito y acuarela, pasando horas en una sola formación, ajustando la posición de su linterna una y otra vez para capturar la calidad exacta de luz y sombra que revelaba el carácter de la piedra. Los dibujos no eran meramente hermosos, eran precisos, lo suficientemente exactos como para que los geólogos pudieran identificar tipos de minerales
y procesos de formación a partir de las ilustraciones solas, una cualidad que los hacía invaluables para los científicos que no podían visitar la cueva en persona. Los años se acumularon como la calcita que había construido las formaciones, lenta, constantemente, cada uno añadiendo una fina capa a la estructura de su vida. El negocio de la cueva creció. Para 1855, Caleb guiaba a 200 visitantes al año, y los ingresos, complementados por la venta de las ilustraciones de Ada a publicaciones científicas y coleccionistas privados, les permitían vivir cómodamente. Ampliaron la cabaña. Mejoraron la entrada del pozo con un collar de piedra adecuado y un refugio con techo para proteger la escalera del clima. Contrataron a un joven del asentamiento para ayudar con las visitas durante la temporada alta y para gestionar la creciente correspondencia de científicos y turistas que querían visitar. Su primer hijo, un niño llamado Solomon, en honor al padre de Caleb, nació en noviembre de 1851, 3 años después de que Caleb se arrastrara por primera vez por la grieta. Las primeras respiraciones del niño fueron de aire de cueva, 56 grados y limpio, y su primera visión, cuando sus ojos pudieron enfocar, fue la luz de la linterna en la cortina decolada, que debió parecer a la visión borrosa de un bebé como una pared de oro cálido. Una hija, Lidia, siguió en 1853. No llevaba el nombre de nadie en particular. Ada eligió el nombre porque le gustaba su sonido, y Caleb estuvo de acuerdo porque había aprendido que estar de acuerdo con Ada en asuntos estéticos era sabio y agradable. Los niños crecieron entre dos mundos: la cima de la cresta, con su viento, su clima y su aire con olor a cedro, y la cueva de abajo con su silencio, su constancia y sus formaciones que servían como el patio de recreo más extraordinario que ningún niño había conocido jamás. Solomon era cauto y analítico, heredando la paciencia de su padre y el ojo para el detalle de su madre. A la edad de 10 años, podía identificar cada tipo de formación en la cueva y explicar, en el lenguaje que había absorbido de las visitas de Crane, los procesos por los cuales cada una se había formado. Lidia era aventurera y física, atraída por los márgenes inexplorados de la cueva, los pasajes estrechos que Caleb no había mapeado, las pozas que no había probado, los rincones oscuros donde la luz de la linterna no llegaba del todo. Fue ella quien descubrió la séptima y más grande cámara de la cueva a la edad de 12 años, arrastrándose a través de un pasaje que Caleb había descartado como un callejón sin salida, y encontrando al otro lado una sala que era casi tan grande como la propia catedral. La guerra civil llegó, y a diferencia del clima sobre la cresta, no pasó rápidamente. Las lealtades divididas de Kentucky trajeron escaramuzas al paso de Cumberland, y soldados de ambos bandos pasaron por el valle de abajo. En el otoño de 1862, una partida de forrajeo confederada subió parte de la cresta, atraída por el humo de la chimenea de la cabaña de Caleb, y exigió comida. Caleb les dio lo que tenía: un saco de harina de maíz, algo de venado seco, un frasco de miel que Ada había recogido de abejas silvestres. Los soldados eran jóvenes, delgados y cansados, y tomaron la comida sin violencia, y se fueron sin descubrir la entrada de la cueva, que estaba oculta por el refugio que Caleb había construido sobre el pozo. Ada, que había observado desde la ventana de la cabaña con Solomon en su cadera y Lidia escondida detrás de sus faldas, dijo después: «Deberíamos guardar menos comida en la cabaña y más en la cueva. Lo que no pueden encontrar, no pueden tomar». Fue una observación práctica, y Caleb la siguió. Trasladaron sus provisiones bajo tierra. Una cueva a 56 grados era, en cualquier caso, una despensa mejor que una cabaña que se congelaba en invierno y se asfixiaba en verano. La práctica los salvó en el invierno de 1864, cuando un destacamento más grande de irregulares pasó por el valle y despojó todas las granjas que encontraron. La cabaña de los Yancey, que parecía casi vacía, fue registrada y descartada. Debajo de la cresta, en la cámara de la catedral, 200 libras de comida conservada permanecían intactas en el frescor natural de la piedra. Caleb continuó guiando visitas para quien llegara.
Oficiales federales de permiso, simpatizantes confederados en busca de distracción y algún desertor ocasional que no quería más que estar en una habitación hermosa y olvidar por una hora que el mundo de arriba se estaba desgarrando. No cobró peaje durante los años de la guerra. Parecía incorrecto, de alguna manera, sacar provecho de la belleza mientras jóvenes morían en campos a no más de 50 millas de distancia. La cueva, durante esos años, se convirtió en algo parecido a un santuario, un lugar fuera del conflicto, fuera del tiempo, donde la única guerra era la lenta y paciente guerra del agua contra la piedra, y las únicas bajas eran los milenios que tardaba una estalactita en crecer otra pulgada. Franklin murió en 1867 de un corazón que falló mientras araba un campo que había arado cada primavera durante 30 años. Había trabajado la tierra del fondo con dureza, como hacía todo, con fuerza en lugar de comprensión, con exigencia en lugar de asociación. El suelo devolvía menos cada año y Franklin daba más, y el intercambio nunca fue igual. Su parte de la tierra familiar, la granja, la tierra del fondo, pasó a sus hijos, quienes la administraron con rendimientos decrecientes hasta que la tierra fue vendida para pagar deudas en la década de 1880. Horace murió en 1871 cuando un tronco se soltó en el aserradero y lo golpeó en el pecho. Había sido un hombre fuerte, más fuerte que cualquiera de sus hermanos, y la ironía de su muerte, asesinado por la misma madera que era su sustento, no pasó desapercibida para la comunidad. Sus derechos madereros fueron vendidos a una compañía de Lexington que taló la ladera sur en 2 años y dejó un paisaje de tocones y erosión que tardaría una generación en recuperarse. William, el hermano silencioso, vino a la cueva una vez en el otoño de 1869, 2 años después de la muerte de Franklin. Descendió por la escalera a la cámara de la catedral y se quedó allí durante mucho tiempo sin hablar. Caleb se paró a su lado, sosteniendo una linterna, esperando. «Papá lo sabía», dijo William por fin. «¿Sabía qué? Que había algo aquí. Por eso te lo dio, no como una broma, como un regalo. Sabía que tú eras el que miraría». Caleb consideró esto. Había pasado 20 años creyendo que su padre le había dado la parcela sin valor por indiferencia o desprecio. La posibilidad de que hubiera sido deliberado, que su padre hubiera visto en Caleb la curiosidad que la cresta recompensaría, no cambiaba nada del pasado, pero cambiaba la forma en que Caleb sostenía el pasado, lo cual era suficiente. «Gracias», dijo. William asintió, subió la escalera y se fue a casa. Caleb Yancey vivió hasta los 78 años. En sus últimos años, se convirtió en algo que nadie en el asentamiento habría predicho para el enano de los hijos de Solomon Yancey. Una figura respetada. No famoso, la cueva catedral de Yancey nunca alcanzó la reputación nacional de la cueva Mammoth o las cavernas de Luray, pero conocido de la manera en que un hombre de conocimiento genuino y silenciosa integridad se hace conocido en una región, a través del boca a boca y el respeto acumulado. Geólogos de media docena de universidades se correspondían con él. El Servicio Geológico Estatal citaba sus observaciones. Un profesor de Yale, de visita en 1878, pasó una semana en la cueva y declaró que la taxonomía de formaciones de Caleb era más precisa que la mayoría de los estudios publicados que había revisado. Pasaba menos tiempo guiando visitas. Solomon se hizo cargo de ese trabajo a principios de la década de 1880, demostrando ser un guía más elocuente que su padre, aunque menos intuitivo. Y pasaba más tiempo en las cámaras más profundas de la cueva, sentado con una linterna y su cuaderno, registrando observaciones con el mismo cuidado que había puesto en su primera entrada en 1848. La cueva no había cambiado. Las formaciones no habían crecido visiblemente en los más de 30 años que llevaba observándolas. Un recordatorio, si lo necesitaba, de que las escalas de tiempo de la geología empequeñecían las escalas de tiempo de la vida humana de una manera que era humilde en lugar de disminuir. Pensaba a menudo en el tiempo en esos años, sentado en la cámara de la catedral,
rodeado de formaciones que habían estado creciendo durante 100.000 años. Entendía que sus 40 años de residencia eran, en términos de la cueva, menos que un parpadeo. Las estalactitas no habían notado su llegada. No notarían su partida. El goteo en la cámara de la poza continuaría cayendo, añadiendo su depósito infinitesimal de calcita al Gur, mucho después de que todos los Yancy fueran olvidados. Esta comprensión no lo hacía sentir pequeño. Lo hacía sentir sostenido, acunado en algo mucho más grande y mucho más paciente que él mismo. De modo que sus ansiedades, ambiciones y penas se volvían, si no insignificantes, al menos proporcionales. Ada continuó dibujando. Sus ilustraciones de la cueva, acumuladas durante décadas, llenaron 12 portafolios y representaron el registro visual más completo de cualquier sistema de cuevas estadounidense producido en el siglo XIX. En 1882, una selección de sus dibujos fue exhibida en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, y un crítico del Tribune los elogió por su calidad excepcional y precisión científica. Ada leyó la reseña y dijo, «Debería ver la cueva». Murió en marzo de 1888 de neumonía en la cámara de la catedral donde habían vivido durante 38 años. Las formaciones sobre ella, las estalactitas, las columnas y la gran cortina de colada, habían sido testigos de su llegada como una joven con los dedos manchados de tinta y una lupa, y fueron testigos de su partida con la misma indiferencia antigua y paciente con la que presenciaban todo. Caleb se sentó a su lado mientras la linterna se consumía y le sostuvo la mano, que todavía estaba manchada de tinta. El goteo en la cámara de la poza mantenía su ritmo. En algún lugar de los pasajes más profundos, el aire se movía a través de la piedra con un sonido como una respiración lenta. La enterró en la cima de la cresta, en un lugar donde el sol de la mañana caía primero y donde, en primavera, el culantrillo que ella había venido a estudiar crecía en tal profusión que el suelo rocoso parecía suavizado, casi apacible. Talló su nombre en una losa de la propia piedra caliza de la cresta y la colocó en la cabecera de la tumba. Y debajo de su nombre, talló las palabras que ella le había dicho en su segunda noche juntos. La realidad superó las expectativas. Vivió un año más. Lo pasó principalmente en la cueva, sentado en la cámara de la catedral a la luz ámbar de la cortina de colada, escribiendo sus observaciones finales. Escribió sobre la constancia de la cueva, la misma temperatura, las mismas formaciones, el mismo goteo lento en la cámara de la poza que había estado cayendo. Calculó durante al menos 50.000 años y caería durante 50.000 más. Escribió sobre lo que significaba vivir dentro de la tierra, ser protegido por la piedra, medir tu vida contra una escala de tiempo que hacía tu vida invisible. Escribió sobre la grieta en la roca que había sido demasiado estrecha para sus hermanos, demasiado oscura para sus vecinos, demasiado extraña para su padre, y lo suficientemente hecha para un hombre que estaba dispuesto a girar de lado y abrirse paso. Murió el 6 de enero de 1889, en la cámara de la catedral, con una linterna encendida y su cuaderno abierto, y la cueva respirando a su alrededor en su ritmo lento y eterno. Solomon lo encontró por la mañana. Registró la temperatura, 56 grados. Cerró el cuaderno de su padre y lo colocó en el estante con los demás, 39 cuadernos en total, que abarcaban 40 años de observación. Subió la escalera hacia el frío de enero, se paró en la cima de la cresta y miró las montañas, que estaban blancas de nieve y muy quietas. La cueva continuó. La cueva catedral de Yancey permaneció en la familia durante 3 generaciones. Solomon la operó hasta 1912, ampliando la ruta turística para incluir la cámara que Lydia había descubierto de niña, a la que llamó la Galería Lydia en su honor. Su hijo, Caleb II, la operó hasta 1938, añadiendo iluminación eléctrica en 1929. Una modernización que su abuelo habría encontrado práctica y ligeramente lamentable, ya que las formaciones se veían diferentes bajo la luz eléctrica que bajo la llama de una linterna, y la diferencia no era del todo una mejora.
Los cuadernos fueron donados a la Universidad de Transilvania en 1940, donde se convirtieron en un recurso fundamental para el estudio de la geología kárstica de Kentucky. Las ilustraciones de Ada fueron adquiridas por el Smithsonian en 1955 y una selección de ellas permanece en exhibición permanente en el ala de geología. La cueva fue designada Monumento Natural Nacional en 1972. La cortina de colada sigue intacta. Los popotes de soda todavía cuelgan en su bosque cristalino. La poza todavía contiene su agua clara y quieta, alimentada por un goteo que no ha cesado desde antes de que los humanos caminaran por el continente. Los geólogos modernos, utilizando instrumentos que Caleb Yancey no podría haber imaginado, han confirmado y ampliado sus observaciones. La cueva mantiene una temperatura entre 55 y 58 grados durante todo el año, exactamente como él lo registró. Las formaciones son calcita, aragonito y yeso, exactamente como él las identificó. La hidrología sigue el camino que él trazó. Sus cuadernos, escribió un geólogo de la Universidad de Kentucky en 2004, representan uno de los estudios de cuevas de aficionados más detallados y precisos del siglo XIX. Notables no solo por su precisión, sino por el evidente afecto con el que su autor consideraba su tema. La grieta en la cara este de la cresta de los huesos todavía está allí. Todavía mide 18 pulgadas de ancho. El cuidadoso ensanchamiento de Caleb a 20 pulgadas ha sido desgastado por un siglo y medio de clima. Todavía respira. En los días fríos se puede ver la exhalación, una débil columna de aire cálido que se eleva de la roca como el aliento de algo que duerme. La mayoría de la gente pasa de largo. Es demasiado estrecha, demasiado oscura, demasiado parecida a una boca. Pero la catedral sigue allí al otro lado, a 40 pies de profundidad y a un mundo de distancia, esperando, como siempre ha esperado, a alguien dispuesto a girar de lado y ver lo que la oscuridad contiene. La tierra guarda sus maravillas en lugares estrechos. Siempre lo ha hecho. La pregunta nunca fue qué había más allá de la grieta. La pregunta era quién sería lo suficientemente estrecho y valiente para averiguarlo.